Ricardo Mora, Juliana Franco, Ginette Marcela Arcos, Camila Alejandra Caicedo, Daniela Domínguez, Daniela Espinosa y la persona que les habla, Esteban Blanco. Bueno, dentro del núcleo vamos a ver qué es EDA, la enfermedad diarreica aguda, sus generalidades, el manejo que se le va a dar, la deshidratación que se puede presentar, y vamos a realizar un repaso sobre los principales agentes infecciosos causantes de EDA. Bueno, la diarrea es un síndrome clínico de etiología diversa que se acompaña de la expulsión de heces de mayor frecuencia, de menor consistencia de lo normal y a menudo vómitos y fiebre. Es causada principalmente por agentes infecciosos como bacterias, virus y parásitos, pero también puede ser producida por la ingesta de fármacos o toxinas, alteraciones en la función intestinal, intolerancia a algunos alimentos y la restauración de la nutrición enteral después de un ayuno prolongado. Según sus características, las podemos clasificar en diarrea aguda, diarrea disentérica o diarrea persistente. La diarrea simple o aguda es aquella que no presenta sangre y es de origen viral en un 60% de los casos, aunque también puede ser bacteriana o parasitaria, o deberse a otras patologías como el paludismo o algunas infecciones respiratorias. Asimismo, también es causada, asimismo, en los niños con desnutrición severa presentan diarrea no infecciosa por mala absorción de nutrientes. En un 10% de los casos de diarrea simple se vuelve en diarrea persistente. El tratamiento para este tipo de diarrea consiste en la evaluación del estado nutricional del estado de deshidratación del paciente y la reposición de líquidos y electrolitos dependiendo del caso. La diarrea disentérica corresponde a aquellos casos en los que se acompañan de sangre las heces, lo cual indica que se trata de una diarrea invasora, amebiana o bacteriana, como shigelosis o amebiasis intestinal. Su tratamiento, al igual que la diarrea aguda, consistirá en evaluar el estado de deshidratación y el tratamiento para el agente infeccioso dependerá de este. Por último, la diarrea persistente, pues es un episodio diarreico de más de 14 días de duración, de comienzo agudo y presenta etiología infecciosa. Afecta el estado nutricional y pone al paciente en riesgo sustancial de muerte. Del 35 al 50% de los casos de diarrea, de muerte por diarrea es causada por la diarrea persistente. Al evaluar a estos pacientes se seguirá la misma metodología para que se utiliza para los casos de diarrea aguda, que es la evaluación del estado de deshidratación y la reposición de líquidos y electrolitos. En epidemiología, bueno, la enfermedad diarreica aguda ha presentado una disminución en la mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, sigue presentando una alta carga de morbilidad en todo el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados que no presentan sistemas de acueducto, servicios sanitarios eficientes o agua de buena calidad. A semana epidemiológica 41 se han notificado 1.514.997 casos de EDA, un 45% menos con relación al mismo periodo del año pasado. Situación que puede estar explicada por el cierre de restaurantes, de instituciones educativas, de ventas ambulantes, asimismo como el lavado de manos frecuentemente y la no asistencia a las instituciones de salud por síntomas de gastrointestinales, todo ello pues debido a la actual situación sanitaria. Dentro de estos casos que se han notificado, el 46% corresponden a hombres y el 54% a mujeres, y el 97% de estos casos fueron tratados por consulta ambulatoria y el 3% requirieron hospitalización. Bueno, respecto a la deshidratación, tenemos que es algo muy importante en los pacientes con diarrea. Y este pues es un estado que ocurre cuando se usa o se pierde más líquido del que se ingiere. Entonces el cuerpo no tiene suficiente agua y fluidos para llevar a cabo su fisiología normal y los líquidos perdidos se deben reponer.
cualquier persona puede deshidratarse, pero esta afección es especialmente peligrosa para niños y adultos mayores. Respecto a la evaluación del estado de hidratación, tenemos que debemos observar, explorar, decidir y tratar. Cuando se observa, se debe tener en cuenta la condición general, los ojos, las lágrimas, la boca y lengua y la sed, y para explorar se realiza el signo del pliegue. Al momento de decidir, un paciente con deshidratación, un paciente sin signos de deshidratación estará bien alerta, con los ojos normales, presencia de lágrimas, boca y lengua húmedas, beberá normalmente sin sed y el pliegue realizado desaparecerá inmediatamente. En un paciente con algún grado de deshidratación se podrá presentar intranquilidad o irritabilidad, los ojos hundidos, pues escasas lágrimas, boca y lengua secas, el paciente estará sediento y beberá ávidamente y el pliegue se demorará un poco en desaparecer. 2 o más de estos signos indican deshidratación. Y un paciente con deshidratación grave estará hipotónico o comatoso, con los ojos muy hundidos, lágrimas totalmente ausentes, boca y lengua muy secas, beberá mal o no será capaz de beber y el pliegue se demorará más de 2 segundos en desaparecer. 2 o más signos de ellos, incluido que el paciente esté hipotónico o comatoso o no sea capaz de beber o el pliegue se demore más de 2 segundos en desaparecer, son los más importantes para definir la deshidratación grave. Y para tratar se sigue pues el procedimiento que esté indicado en la guía. Respecto a la terapia de rehidratación oral o TRO, tenemos que esté indicada para prevenir la deshidratación, para rehidratar o para mantener el estado de hidratación. Y consiste en la administración por vía oral de sales de rehidratación oral que contienen pues electrolitos y carbohidratos según pues unos niveles estándares. También se puede dar algunos líquidos caseros que son preparados mediante cocción de cereales en grano o molidos como el arroz y también se puede realizar con plátano o papa. Esta terapia también se puede realizar con agua y realizando una dieta habitual para el paciente. Las contraindicaciones son la distensión abdominal o con hileo paralítico, sospecha de cuadro agudo de abdomen quirúrgico y alteración del estado de conciencia o la presencia de convulsiones. La TRO en las últimas 3 décadas ha sido fundamental en la reducción de la mortalidad por las enfermedades diarreicas, ya que pues, es un procedimiento simple y puede ser administrado fácilmente por las madres y otros miembros de la familia y se ha reconocido como potencialmente el avance médico más importante del siglo XX. Tenemos unos planes de manejo o planes de tratamiento que están establecidos en la Guía de Práctica Clínica para Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores de 5 años. Es para niños menores de 5 años porque esta es la población más frecuentemente afectada y este se divide en 3 planes. El plan A es un plan que se realiza rehidratación vía oral en casa. Se hace con previa evaluación del médico y se debe explicar al responsable del niño las 3 reglas principales para realizar esta terapia en el hogar, que son dar más líquidos de lo usual para prevenir deshidratación, dar alimentos, prevenir desnutrición y regresar a control o consultar inmediatamente si no mejora, sigue igual o muestra alguno de los signos de alerta mencionados anteriormente. Las indicaciones de administración es dar después de cada evacuación los líquidos para rehidratación. En menores de 12 meses se da entre 50 y 100 mililitros, en pacientes de 1 a 10 años se da entre 100 y 200 mililitros y en mayores de 10 años se puede dar todo el que se desee. Continuando con esto, tenemos el plan B, que es para pacientes con algún signo de deshidratación, que se utiliza, pues es un tratamiento institucional, pero es vía oral también. Y consiste en que en las primeras 4 horas se debe administrar suero
constantemente y se calcula la cantidad multiplicando el peso en kilogramos por 50 o 100 mililitros, dependiendo de el nivel de deshidratación. Se observa por 4 horas y se selecciona después el plan para continuar el tratamiento. Si ya no hay signos de deshidratación, se va con el plan A. Si continúa la deshidratación, se realiza el plan B por otras 2 horas y se reevalúa. Y si se ha cambiado de deshidratación con shock, se pasa al plan C. El plan C ya es para pacientes con deshidratación grave, de un manejo institucional por médico general con especialista. Y pues los niños con deshidratación grave pueden morir en pocas horas por shock hipovolémico, entonces deben tratarse inmediatamente. El diagnóstico de deshidratación grave, ya sea con o sin shock, hace necesario el uso de líquidos endovenosos. Y el propósito es administrar en un tiempo corto, de 3 horas, por vía endovenosa, una cantidad suficiente de líquidos y electrolitos con el objeto de expandir el espacio extracelular y corregir el shock hipovolémico si éste se presenta. Cuando el paciente mejora el estado de conciencia, se puede pasar a una rehidratación oral, pues para terminar de corregir el déficit de líquidos y electrolitos. Y se debe tener en cuenta que existen algunas condiciones diferentes al shock en las que está indicada la terapia endovenosa, que es cualquier tipo de deshidratación grave, sea con o sin shock, el fracaso de la terapia de rehidratación oral, o si hay alguna contraindicación para terapia de rehidratación oral o sonda nasogástrica. La administración de estos líquidos endovenosos para pacientes sin shock se hace por 25 mililitros por kilogramo por hora, y en pacientes con estado de shock se hace con 50 cc por kilogramo la primera hora y 25 cc por kilogramo la segunda y la tercera hora. Se recomienda utilizar lactato de Ringer y se debe evaluar al paciente continuamente. Si no está mejorando, se aumenta la velocidad de infusión y al poder beber, usualmente en 2 o 3 horas, se prueba la tolerancia de suero oral, pero se continúa la vía IV hasta que se complete. Y pues se evalúa el paciente para seleccionar plan A, plan B o para repetir el plan C. Por último, tenemos que respecto a la administración de líquidos intravenosos, se debe tener en cuenta si se puede administrar estos inmediatamente. En caso de ser así, se realiza el plan anteriormente mencionado. Si no se puede, se debe referir a un lugar cerca. Se administra suero oral en el camino. De no poderse referir a un lugar cerca, se evalúa la posibilidad de sonda nasogástrica. El suero oral por la sonda se pasa de 20 a 30 mililitros por kilogramo por hora hasta el total de 120 mililitros por kilogramo. Y en caso de no haber posibilidad de sonda nasogástrica, se debe referir con urgencia para vía intravenosa o para sonda nasogástrica. Y en este caso, pues se prepara suero oral y se da con jeringa o con gotero durante el camino al lugar. Bueno, los virus entéricos comparten gran número de características clínicas, epidemiológicas y ciertas propiedades físico-químicas. Difieren entre sí por el distinto comportamiento en cultivo, antigenicidad y ciclo replicativo, aunque en todos los casos el hábitat común y el lugar de replicación es el tracto intestinal humano, como vamos a ver a continuación en norovirus, rotavirus y adenovirus. Norovirus pues es ARN lineal de cadena sencilla y polaridad positiva que pertenece a la familia Caliciviridae, donde se divide en 5 genogrupos, de los cuales el genogrupo 1, 2 y 4 afectan a humanos. Su cápside no tiene envoltura y mide alrededor de 38 a 40 nanómetros de diámetro. Esta es icosaédrica y está compuesta por 180 proteínas BP1 y gracias a su morfología característica permite reconocerlo en microscopio electrónico. Los viriones vacíos tienen un diámetro de aproximadamente 23 nanómetros, también son icosaédricos y están compuestos por 60 proteínas BP1.
La ruta de transmisión más importante es la fecal oral, aunque también se puede transmitir a través de alimentos y agua contaminada. Este tiene la característica de ser altamente contagioso, con una dosis infecciosa baja y particularmente se da en entornos cerrados y semicerrados. Bueno, el virus pone en peligro la función de la interfaz intestinal pilosa, de modo que impide la correcta absorción de agua y nutrientes. Esto se da porque surgen lesiones reversibles en la porción superior del yeyuno, con ensanchamiento y aplanamiento de las vellosidades, vacuolización del epitelio de superficie, hiperplasia de las criptas e infiltración de la lámina propia. En el estómago o el colon no se identifican cambios histopatológicos, pero hay retraso en la función motora gástrica y se presupone que tal alteración contribuye a la náusea y el vómito típicos de la infección. Los síntomas característicos por norovirus son náuseas, vómito en proyectil, casi que postpandrial inmediato, diarrea acuosa sin sangre, dolor abdominal tipo cólico y en algunos casos pérdida del gusto. La diarrea es más común en adultos y los vómitos en los niños. Y una persona usualmente desarrolla todos estos síntomas de 12 a 48 horas después de haber sido expuesto al virus. Hay un avance en prevención donde se realizó una vacuna candidata de norovirus intramuscular bivalente dirigida a todas las edades, pero especialmente para los adultos mayores, donde la vacuna en este grupo de edad fue bien tolerada en adultos sanos, sin necesidad de una segunda dosis con una aguante MPL, pero se solicitó una reevaluación de vacuna en esta población para verificar si sería eficaz en adultos mayores con comorbilidades. Todos los datos que se obtuvieron en la investigación respaldaron pues, el desarrollo posterior de la vacuna, pero sin el adyuvante de MP de los adultos mayores. Bueno, el diagnóstico es una prueba rápida de IgG e IgM para norovirus. En el tratamiento no hay un tratamiento específico de infección y se da un manejo sintomático evitando la deshidratación y dolor. Bueno, en aproximadamente 1 de cada 5 casos de gastroenteritis aguda que provoca diarrea y vómitos es causado por virus. Y en Colombia se reportó que por lo menos el 32% de las diarreas producidas por agentes virales en menores de 2 años son causadas por norovirus. En el Hospital San Rafael Tunja se realizó un estudio en pacientes infectados por norovirus con una infección de parásitos intestinales, donde el rango de edad más afectado es de 0 a 14 años, los cuales presentaron la infección por norovirus y una coinfección por parásitos, especialmente con blastocistis, haciendo que se resalte la importancia de determinar esta causa infecciosa viral, al menos en episodios asociados a una enfermedad diarreica aguda, en el diagnóstico diferencial. Bueno, hablando sobre el rotavirus, pues su nombre deriva del latín rota, que significa rueda, dada la forma que se observa al microscopio. Este virus pertenece a la familia de los Reoviridae, es un virus ARN de doble cadena y se han identificado 7 grupos principales de rotavirus que están designados con las letras de la A a la G, pero solamente 3 grupos infectan a los humanos y pues el A es el más importante. Hablando sobre el villón, pues tiene partículas, son unas partículas virales no envueltas que poseen una cápside proteica icosaédrica compuesta de 3 capas proteicas concéntricas que están alrededor del genoma. La capa proteica más externa de la partícula de este virus pues está compuesta por 2 proteínas virales superficiales que son BP4 y BP7. Y la clasificación del rotavirus pues se da de acuerdo al serotipo y está basada en especificaciones antigénicas de estas 2 proteínas. Hablando de las capas, pues la externa está conformada por 780 copias de glicoproteína BP7 y 60 picos o ganchos formados por dineros de proteínas virales de adherencia BP4. La capa intermedia está constituida por 260 trímeros BP6 y están ordenados como un enrejado. Y la capa interna
está estructurada por 60 dímeros de BP1, BP2 y BP3 que están unidas a la ARN viral de doble cadena. Y el genoma consta de 11 segmentos que codifican las proteínas estructurales, que forman parte del virus, y las no estructurales, que no son parte de la estructura viral, pero participan en la formación de nuevos virus dentro del enterocito. Sobre la transmisión, pues el contacto directo oral fecal es el considerado como más importante, y otros mecanismos como las gotitas de saliva y secreciones del tracto respiratorio parecen también ser responsables de esta transmisión, pero allí no se multiplican eficazmente. El virus es altamente infectante y es muy estable en el medio ambiente y puede sobrevivir durante horas en las manos e incluso días en superficies sólidas, y permanece estable e infeccioso en heces humanas hasta por una semana. El contagio de persona a persona pues es el responsable de diseminar este virus en ambientes cerrados como lo son los hogares y los hospitales, y el contacto directo de los alimentos y los juguetes contaminados pues es el responsable de la transmisión en los niños en las guarderías. Las heces suelen contener entre 100 billones de partículas virales por mililitro y la dosis infecciosa es cercana a las 10.000 partículas virales. Sobre la patogenia, pues el ciclo de la replicación del virus, lo primero es un contacto viral del virus con el enterocito por medio de la endocitosis, en la que la BP4 tiene un rol muy importante, ya que esta molécula reconoce un receptor específico de la membrana que aún no ha sido determinado en los humanos. Luego, una vez dentro del citoplasma, el endosoma que contiene el virus se fusiona con los lisosomas, que hace que sus enzimas proteolíticas provoquen una hidrólisis en la capa proteica BP6 y dejen libre en el citoplasma el core viral. Cuando este core viral es liberado, pues es necesario que se active la RNP viral, que produce ARNM, y se realizan las 11 copias de los segmentos de la ARN viral. Esos contienen los genes que codifican cada una de las proteínas, sean estructurales o no estructurales, y que se acumulan en el citoesqueleto y ensamblan pues el precoz. Por último, la NSP4 provoca cambios pues en la permeabilidad del retículo endoplasmático rugoso, marca un incremento en la permeabilidad del calcio, y es así como se termina el ciclo de replicación y el virus se libera al lumen intestinal por medio de lisis. La infección por rotavirus pues está precedida por un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Estos síntomas aparecen de forma aguda y comienzan con fiebre, con vómitos. Luego se presenta una diarrea acuosa benigna que es de corta duración, de aproximadamente 24 a 48 horas después, que puede ir hasta una gastroenteritis grave con deshidratación que puede poner en peligro la vida, ya que es secundaria a perdidos de fluidos gastrointestinales. El vómito empieza temprano en el curso de la enfermedad, y el vómito y la fiebre se den entre los 2 y 3 días después de que empieza, y la diarrea sí suele persistir durante 4 o 6 días. Las infecciones pues tienden a ser más graves en niños que tienen entre 3 y 24 meses de edad. Sobre la inmunidad, pues se dice que se alcanza una susceptibilidad de nivel mínimo entre los 6 y los 24 meses de vida. La primera infección induce una respuesta inmune local y sistémica al serotipo causal y un alto porcentaje de otros serotipos. Es por eso que la primera infección, hasta el 88% de los niños están protegidos contra una infección grave. Luego de la segunda infección, el 100% de los niños desarrollan inmunidad contra infecciones graves, y la mayoría de estos contra cualquier enfermedad por rotavirus. Y se dice que a los 3 años casi todos los niños han generado anticuerpos contra el rotavirus. Actualmente existen 2 vacunas licenciadas para su uso, que son el Rotatex y el Rotarix, que son aplicadas a los 2 meses de edad o como mínimo a las 6 semanas de edad. Sobre el diagnóstico. Se puede hacer mediante la prueba S de Bioline de rotavirus, que se detecta un grupo específico de proteínas virales del rotavirus del grupo A. Pero esta prueba no es usada para diferenciar entre serotipos que sean diferentes del grupo A o detectar otros serogrupos del rotavirus. Y las cepas pueden ser caracterizadas mediante PCR con transcriptasa inversa, pero este análisis no es común, ya que únicamente se usa con fines investigativos. Sobre la epidemiología, pues esta infección provocada por rotavirus es deshidratante y tiene una grave incidencia en niños entre los 6 y los 24 meses de edad.
independientemente pues, del nivel socioeconómico, y afecta al 95% de los niños menores de 5 años en países con estaciones, y la infección tiene un patrón estacional marcado y es más frecuente durante los meses fríos. Y en los países del trópico circula durante todo el año y presenta dos picos bien definidos durante el año, justo antes de que empiecen a circular los virus respiratorios. Se calcula que la infección por rotavirus provoca al año 111 millones de episodios de gastroenteritis, 25 millones de consultas médicas, 2 millones de hospitalizaciones y entre 352.000 y 592.000 muertes, de las cuales el 82% pues, ocurre en los países más pobres. Y la mayoría de las infecciones son producidas por rotavirus de los serotipos P y G del grupo A. Según algunos datos disponibles para la región de las Américas, pues el rotavirus causa aproximadamente 75.000 hospitalizaciones y cerca de 15.000 muertes al año. El adenovirus es un virus de ADN de 60 a 90 nanómetros de diámetro que se caracteriza por no poseer cubierta externa. Pertenece a la familia de los Adenoviridae y esta familia es capaz de infectar a los humanos como a los animales. Este virus causa en los niños infecciones en el tracto respiratorio e intestinal. Es muy común en bebés y en niños pequeños. Estas infecciones pueden ocurrir en cualquier época del año. Estos virus pueden sobrevivir al pH ácido del estómago. De su estructura, como ya habíamos mencionado, el virus tiene un ADN de 60 a 90 nanómetros de diámetro. Es desnudo y con ADN bicatenario. El virión tiene forma icosaédrica y se compone de una cápside proteica constituida por 252 capsómeros que representan el 87% del peso. Un núcleo que contiene el genoma del ADN viral y cuatro proteínas internas. De los 252 capsómeros, 240 son exones y 12 son pentones. Los exones se disponen conformando los lados de la superficie icosaédrica y los pentones conforman los vértices. El núcleo del virión está formado por un ADN lineal de doble cadena que tiene capacidad para codificar entre 30 a 40 genes. Transmisión. El virus puede ser llevado por las gotas que se encuentran en el aire y que se liberan cuando una persona infectada tose o estornuda. Este virus puede sobrevivir. Este virus puede sobrevivir por un largo tiempo en objetos que han sido tocados por personas infectadas. La infección se puede extender al tocarse la nariz o la boca con las manos infectadas al no tener una buena higiene. También se puede dar por el consumo de aguas contaminadas. Este virus infecta principalmente las células epiteliales, la mucosa del tracto respiratorio intestinal, causa daño directo en la célula y persiste en el tejido linfoide. Los síntomas. La infección del tracto intestinal, los síntomas se pueden presentar entre 1 o 2 días después de la exposición. Los síntomas generalmente se producen en los niños menores de 5 años y pueden durar de 1 a 2 semanas. Estos síntomas son la diarrea acuosa, la fiebre, la sensibilidad abdominal y los vómitos. Este virus establece 3 tipos de infección con las células del huésped. El primero es la infección lítica, que corresponde al ciclo replicativo del virus y da como resultado la muerte con liberación de viriones. Se produce entre 10.000 y 1 millón de virus por célula, de los cuales solo del 1 al 5% son infecciosos. Otro tipo de infección es la infección latente,
que afecta principalmente las células linfáticas, liberan una pequeña cantidad del virus y así causa una infección no evidente. Dicha infección puede reactivarse en pacientes inmunocomprometidos. La infección latente produce la transcripción de factores que favorecen la producción de citoquinas inflamatorias. Y tenemos la transformación oncogénica. El diagnóstico puede ser diagnosticado en el laboratorio a través de 3 métodos clásicos: detección directa del antígeno en muestras clínicas, cultivo o aislamiento del virus y serología. Las pruebas son análisis de sangre y las pruebas con muestras de heces. El tratamiento sería la rehidratación por vía oral. Bueno, muchachos, si han puesto cuidado, pues pueden poner ahí en el chat, por favor, la respuesta respecto a rotavirus. ¿Cuál es el grupo más importante en la infección por humanos? Ah, correcto, sí. Sí, ese es. Sencillito, y pues hay un meme sobre lo que hace el rotavirus con el enterocito. Si pusieron cuidado al ciclo de la replicación, pues entienden el meme. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las bacterias. Para empezar, vamos a hablar de Escherichia coli, el primerito. Entonces, la E. coli pues, es una bacteria que es habitual en el intestino de los seres humanos y de muchos animales que tienen sangre caliente, pero algunas cepas pueden causar una enfermedad muy grave de transmisión alimentaria. La infección por E. coli pues, se transmite generalmente por el consumo de agua o de alimentos contaminados, como pueden ser productos cárnicos, poco cocidos y leche cruda. Algunas cepas de E. coli diarreogénicas fueron reconocidas hacia el año 1889, pero no fue hasta casi 50 años después que se describió el primer prototipo de E. coli que estaba asociada con la enfermedad diarreica aguda en lactantes, y a esto se le denominó E. coli enteropatógena. Existen 6 tipos de E. coli que son diarreogénicas, que son la E. coli enteropatógena, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli productora de toxina Shiga, la E. coli enteroinvasora, la E. coli enteroagregativa y la E. coli de herencia difusa. Empezando por la E. coli enteropatógena, que es la también conocida como clásica, pues induce a una diarrea prolongada, preferiblemente en niños bajo 1 año de edad. Coloniza todo el intestino, desde el duodeno hasta el colon, y no produce enterotoxinas ni tampoco invade las células epiteliales, que adhiere el epitelio intestinal y forma un pedestal con pérdida de microvellosidad. La adherencia puede ser localizada, difusa y favorece el sobrecrecimiento bacteriano, lo que puede ser un factor condicionante para la persistencia del episodio diarreico. La destrucción de microvellosidades también puede condicionar la persistencia del episodio agudo. La E. coli enterotoxigénica, la enteropatogénica y con adherencia difusa, pues producen diarreas acuosas, en tanto que las E. coli interinvasiva y la enterohemorrágica pueden presentar diarrea con sangre. Sin embargo, algunos estudios concluyen que el cuadro clínico no es lo suficientemente característico como para dar un diagnóstico específico. La E. coli enterotoxigénica pues es el agente más frecuentemente asociado a la enfermedad diarreica aguda infantil alrededor del mundo y la que tiene mayor mortalidad y morbilidad en niños menores de 5 años después del rotavirus. Además, se le reconoce como el agente más frecuentemente asociado a la diarrea del viajero. La E. coli enterotoxigénica se define como aquellas cepas de la E. coli que expresan la enterotoxina termolábil LT y o la enterotoxina termoestable ST, y que son capaces de colonizar el intestino humano mediante factores de colonización. Hay más de 22 factores de colonización constituidos por pili y adhesinas no asociadas a pili que permiten la adherencia bacteriana a células intestinales y facilitan la colonización del intestino delgado. La E. coli enteroagregativa
Solo ha sido encontrada en humanos, según la mucosa intestinal, causando la diarrea acuosa sin fiebre. No son invasivas. Producen hemólisis y una enterotoxina similar a la de las enterotoxigénicas. Se le asocian dos toxinas, la toxina termoestable enteroagregante y la toxina codificada por plásmidos. La E. coli enteroagregativa se adhiere a los enterocitos con una biocapa conformada por las bacterias agregadas y moco que tendría un efecto citotóxico en la mucosa intestinal. Es la causa de la diarrea del viajero y dura más de 14 días en niños y su periodo de incubación es de 20 a 48 horas. La E. coli de herencia difusa predomina en preescolares, en niños pequeños y en lactantes. Causa una enfermedad diarreica aguda con deposiciones acuosas sin sangre ni leucocitos. No se conoce el periodo de incubación y se adhiere a la totalidad de la superficie de las células epiteliales. La E. coli enteroinvasora es una enfermedad inflamatoria aguda de la mucosa y submucosa intestinal, muy similar a las producidas por Shigella. El mecanismo de patogenicidad de la E. coli enteroinvasora es la invasión del epitelio del colon. Su transmisión está mediada a través de la ruta fecal-oral. Bueno, su mecanismo de patogenicidad es la invasión del epitelio del colon, donde inicialmente invade las células M y en una vacuola fagocítica por transitosis, la bacteria atraviesa la barrera epitelial e invade los macrófagos. En estos, la proteína IPA-B lisa la vacuola en el citoplasma e induce apoptosis para finalmente ser liberada y posteriormente la multiplicación de la E. coli dentro de la célula para hacer la diseminación a las células sanas adyacentes. La información genética para este mecanismo está en el óxido del cromosoma y del plásmido, además de tener la capacidad de elaborar una o más enterotoxinas que pudieran ser importantes en la producción de la diarrea. Los genes necesarios para la invasión se encuentran dentro de un plásmido de 140 MDA que codifica para las proteínas, como por ejemplo la CIPA y otras que están involucradas en el proceso de la patogenización. Bueno, en las características clínicas son fiebre, vómito, diarrea acuosa con moco y sangre, dolor abdominal tipo cólico, tenesmo, malestar general. El diagnóstico microbiológico es el coproscópico y el tratamiento de soporte controlando deshidratación y dolor. La E. coli productora de toxina Shiga se caracteriza por expresar una toxina similar a la toxina Shiga que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las células. Provoca diarrea acuosa y colitis hemorrágica en algunos pacientes, especialmente en edades avanzadas. Puede inducir un síndrome hemolítico urémico caracterizado por hemólisis, falla renal y trombocitopenia. Esto, una vez que la toxina se ha fijado a su receptor GB3, por endocitosis, la subunidad A, que es transportada al aparato de Golgi, y posteriormente hasta el retículo endoplasmático rugoso, para inhibir luego la síntesis proteica. Ambas toxinas Shiga son altamente selectivas, que depuran un residuo específico de adenina de la subunidad ribosomal 60S de la célula eucariota. Esto bloquea la síntesis de proteína y conduce a la muerte celular, donde el daño de la mucosa intestinal es provocado por la toxina. Cuando esta toxina pasa a la circulación sanguínea, va hacia la célula blanca, donde posee el receptor específico como en el intestino, el sistema nervioso y el riñón. Las características clínicas son la diarrea acuosa, vómito ocasional, dolor abdominal y fiebre. Después de 1 o 2 días la diarrea se torna sanguinolenta y se aumenta el dolor abdominal presentando calambres abdominales intensos y náuseas. El diagnóstico microbiológico es el coproscópico y con un tratamiento de soporte controlando la deshidratación y el dolor.
Bueno, Shigella. Shigella es una bacteria altamente entrovasiva que se encuentra en el colon y su principal reservorio es el humano, aunque se ha logrado aislar de primates superiores. Se va a transmitir a través del contacto directo o indirecto con agua y alimentos contaminados con materia fecal de personas infectadas. Bueno, Shigella está asociada a su habilidad de invadir y colonizar el epitelio intestinal humano mediante factores de virulencia como IPAP-B y IPAC-C. Va a formar poros a través de la membrana de las células del epitelio intestinal, permitiendo la penetración de las bacterias al citoplasma del enterocito. Es transmitida por la ruta fecal oral con una baja dosis infectiva a través de los alimentos contaminados o bien por contacto directo con personas infectadas. Entonces, pues, este es el ciclo de infección de Shigella y podemos ver cómo actúa entrando el enterocito y afectando el epitelio intestinal. Bueno, dentro de la taxonomía, el género Shigella se ubica en la familia Enterobacter. En base al antígeno somático se clasifican en 4 especies: Shigella dysenteria, serogrupo A; Shigella flexneri, serogrupo B; Shigella body, serogrupo C; y Shigella zonei del serogrupo D. Además, poseen un antígeno capsular y de fimbria. Las características clínicas de Shigella, vamos a encontrar diarrea acompañada de fiebre, náuseas y a veces vómitos, cólicos y tenesmo. Y en casos característicos se va a presentar disenteria. La inmunidad en cuanto a Shigella es inmunidad específica de serotipo y una vez sufrida la infección no es probable que la persona se infecte con el mismo serotipo de Shigella por varios años. Para diagnosticar se maneja el coprocultivo, pero en nuestro ambiente colombiano vamos a manejar el coprológico, ya que un coprocultivo requeriría de mucho más tiempo. La OMS estima la ocurrencia de 165 millones de casos y 1.1 millón de muertes por año. La prevalencia de cepas varía según el área, en donde Freneri se encuentra con mayor cantidad en países en vías de desarrollo, Shigella body en industrializados y Zonei y Dysenteria tienen menor frecuencia a nivel global. Salmonela. La salmonela produce una enfermedad llamada salmonelosis que afecta al aparato intestinal. La bacteria salmonela generalmente vive en los intestinos de animales humanos y se va a liberar mediante las heces. Los humanos son quienes se infectan con mayor frecuencia y son bacilos gram negativos de 2 a 3 por 0.4 a 0.6 micras de tamaño. Salmonella es capaz de persistir en la mucosa evadiendo mecanismos bactericidas de las enzimas digestivas y otros mecanismos defensivos de la inmunidad innata. Va a inducir modificaciones en el citoesqueleto celular que van a culminar en el englobamiento de los microorganismos en una vacuola intracelular. Salmonella atraviesa preferencialmente la mucosa utilizando la vía dependiente de células M y se contrae mediante el consumo de alimentos o líquidos derivados de animales infectados o contaminados por heces de un animal o persona infectada. Aquí en el costado izquierdo podemos ver cómo mediante la vía dependiente de células M, Salmonella logra ingresar al tracto digestivo. Dentro de la taxonomía, Salmonella forma parte de la división bacteria Phylum Protobacteria de clase Gamma Protobacteria o orden Enterobacteria. El género abarca 2 especies diferentes, Salmonella entérica y Salmonella bongori. Salmonella bongori es una especie considerada como no patógena para el hombre, aislándose fundamentalmente de animales de sangre fría, en especial los reptiles, aunque se han presentado algunos casos en humanos. Y la Salmonella entérica incluye numerosas cepas patógenas, tanto para el hombre como para diferentes especies de reptiles, aves y mamíferos. Bueno, las características clínicas las vamos a encontrar fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y a veces vómitos. Para la inmunidad contra salmonella estamos con el sistema inmune innato y los macrófagos son las células capaces de modular la respuesta inmune a través de la producción de citoquinas y son la principal célula blanco de esta infección. El gen NAMP1, que codifica la proteína del macrófago, está asociada con la resistencia natural a patógenos intracelulares, pues va a estar presente en la inmunidad contra salmonella.
Para el diagnóstico se encuentra el mismo caso del copro cultivo, pero en el ambiente colombiano se va a manejar el coprológico. Y en epidemiología, los animales productores de carne y aves son los que en general se encuentran comprometidos con mayor frecuencia. Y estudios reportan en Colombia una prevalencia del 27% para Salmonella spp. Sigue. Campylobacter. Se caracteriza por ser una bacteria gram-negativa, aerobia, microaerobia móvil, y son bacilos delgados curvos que por lo general con forma espiralada, DS o curva. En la actualidad, el género Campylobacter comprende 17 especies y 6 subespecies, de las cuales las detectadas con mayor frecuencia en enfermedades humanas son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. En pacientes con enfermedades diarréicas también se han logrado aislar otras especies como Campylobacter lari y Campylobacter upsaliensis, pero estas son menos frecuencias. Campylobacter es una de las 4 principales causas mundiales de enfermedad diarreica y está considerada como la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo. Las infecciones por Campylobacter suelen ser leves, pero pueden ser mortales en niños muy pequeños, personas de edad o individuos con inmunosupresión. Este es el ciclo de Campylobacter, en donde primero se va a ver la colonización intestinal en animales de consumo, se va a proceder a la contaminación fecal y pues, se puede dar contaminación oral o contaminación en algunos casos por vías respiratorias, y va a generar gastroenteritis y se genera daño en el epitelio intestinal. Los factores de virulencia relacionados con la patogenicidad de esta bacteria son la motilidad por la presencia de flagelos, la capacidad de adherencia e invasión a la célula eucariote y la producción de citotoxinas. Los síntomas más frecuentes de las infecciones son diarrea, normalmente sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, y por lo general duran de 3 a 6 días. La inmunidad es duradera con la cepa, serológicamente. ¿Esto qué significa? Que así como en el caso de Shigella, una persona que se infecte con esto va a poder durar varios años sin infectarse con el mismo serotipo. Se consideran protectoras las respuestas del antígeno O, LPS y H flagelar. El diagnóstico se realiza por coprológico o frotis rectal y se estima que causa 1.3 millones de enfermedades humanas al año. Bueno, pues aquí hay una pregunta que era: ¿cuál es la bacteria mayormente asociada a la diarrea del viajero? Y pues el meme pues da la respuesta. No sé si alguno de los compañeros tenga algo que decir en contra de esto, si lo contradiga o estén de acuerdo. A continuación vamos a ver los protozoos o protozoarios, que son organismos microscópicos, unicelulares, heterótrofos, fagótrofos, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros. Protozoos causantes de EDA son Cryptosporidium, Yerba lamblia, Entamovea histolítica y Blastocystis. El Cryptosporidium es un protozoo intracelular que se encuadra dentro del Phylum Apicomplexa. Es de clase esporozoácida, de subclase Cryptogregaria y orden Eucocidaria. El Cryptosporidium es un parásito que se encuentra en aguas contaminadas y se le reconoce cada vez como el causante de brotes de diarrea cuando los reservorios de agua han sido contaminados. En las personas normales va a producir una enfermedad autolimitante, pero en pacientes inmunocomprometidos con SIDA, el Cryptosporidium puede causar una diarrea severa, enfermedad de la vesícula biliar, inflamación del páncreas. Bueno, dentro del ciclo vamos a encontrar que los zooquistes esporulados contienen 4 esporocitos. Son excretados por el huésped infectado a través de las heces y posiblemente por otras vías como las secreciones respiratorias.
La transmisión de cripto ocurre principalmente a través de la ingesta de agua contaminada por heces, por ejemplo, agua potable o recreativa o alimentos, como la leche cruda. Después de la ingesta y posiblemente la inhalación por parte de un hospedador adecuado, se va a producir la excitación de los esporocitos y se van a liberar. Y estos van a parasitar las células epiteliales del tracto gastrointestinal. En estas células, generalmente dentro del borde del cepillo, los parásitos experimentan una multiplicación asexual y después de la multiplicación sexual van a producir microgramontes, que son en este caso el macho, y macrogramontes la hembra. Y tras la fertilización de los macrogramontes, se va a desprender el microgramonte que se va a desarrollar ooquistes y esporulan en el huésped infectado para dar lugar a la reproducción de los ooquistes que van a infectar tras la excreción del paciente infectado. Dentro de las características clínicas está la diarrea acuosa, vómitos, fiebre, dolor abdominal. Para el diagnóstico se va a realizar muestras de heces tras conservación, contención de Nielsen modificada, la inmunidad está la inmunidad humoral, inmunidad celular y componentes inmunológicos claves son los linfocitos CD4 y la citocina IFNY. Y están frecuentemente en los lugares con problemas de infraestructura. Bueno, ahora vamos a ver la Giardia lamblia, la cual pues como podemos ver allí encontramos la taxonomía y tenemos como características pues que es un organismo que es convexo dorsalmente y cuenta con una concavidad ventral en donde pues vamos a distinguir dos estructuras como tal, que son el núcleo y el citoesqueleto. Y la transmisión se dice que es por vía fecal oral. Bueno, entonces en cuanto al ciclo de vida, pues encontramos que los quistes son formas resistentes y van a ser responsables de la transmisión pues, de esta infección que se llama giardiasis. Tanto los quistes como los trofosoditos los podemos encontrar en las heces, que se dice que son las etapas de diagnóstico. Los quistes son resistentes y pues pueden sobrevivir varios meses en agua fría. Y la infección se produce, como lo dije, pues la ingestión de quistes en agua, en alimentos contaminados o por vía fecal oral, ya sea manos o pómulos. Y en el intestino delgado, pues la excisión libera los trofosoditos. Cada quiste va a producir 2 trofosoditos en total. Estos se van a multiplicar ya sea por fisión binaria longitudinal y van a permanecer en la luz del intestino delgado proximal, donde pues pueden estar libres o más bien adheridos a la mucosa por un disco succionador ventral. Y la enquistación ocurre cuando los parásitos transitan hacia el colon. El quiste pues es el estadio que se encuentra con mayor frecuencia en las heces que no son diarreicas. Debido a que los quistes son infecciosos, cuando se eliminan en las heces o poco después, es posible que se transmita de persona a persona. Pero entonces los animales están infectados con Giardia, pero su importancia como reservorio pues no está clara todavía. En cuanto a las características clínicas, tenemos que la sintomatología clínica pues es amplia y va a depender más que todo de los factores individuales de cada persona, como la respuesta inmunitaria. Y los síntomas más comunes pues pueden ser lo que es la diarrea, el estreñimiento, la flatulencia, y bueno, y pues a veces se puede presentar estatorrea y dolor o distensión abdominal. Su periodo de incubación de la giardiosis sintomática está entre 3 y 45 días. Y la infección pues puede convertirse en aguda, subaguda o crónica. Bueno, también tenemos el diagnóstico que va a ser pues que el paciente tenga antecedentes de viajes a zonas endémicas, y tenemos un método de referencia pues que es la identificación de los quistes en un examen de microscopía óptica. Bueno, en pacientes pues que tienen giardiosis persistente se recomienda realizarles exámenes, pero ya son seriados de heces y se van a hacer durante 4 semanas. Y en algunos pacientes que tienen diarrea crónica y mala absorción, pues se van a hacer exámenes repetidamente negativos y a pesar de la sospecha de la giardiosis, pues se dice que es necesario recurrir al estudio del contenido, pero pues ya viene siendo el contenido duodenal.
lo cual se utiliza el enterotest o pues mediante la esófago-gastro-duodenoscopia por aspiración o biopsia del duodeno. Y la epidemiología, pues ya tenemos que es endémica y pueden ocurrir brotes. Es una de las causas más frecuentes de diarrea del viajero, y el reservorio pues se constituye por hombre, por los animales domésticos, el ganado y también animales salvajes como ratas, nutrias, monos, etc. Y se dice que los moscos y las cucarachas pues pueden llevar los quistes en sus patas, abdomen y heces. Bueno, ya pasamos a otro proceso, que es la entamoeba histolítica. Tenemos pues, como vemos en la pantalla, la taxonomía, y tenemos que como característica, tenemos que tiene un ciclo de vida que tiene en total 2 estadios. Una, pues, que es el trofozoito, que se dice que es la forma invasiva vegetativa ameboide, y otra que tenemos que es el quiste, que es la forma de resistencia e infectante. El trofozoito, pues, tiene como característica que es anaerobio facultativo, y bueno, y pues en cuanto al el reservorio, pues viene siendo el intestino del humano, el suelo húmedo, aguas residuales, alimentos y vómitos, y los hospedadores pues son los humanos y otros mamíferos. Se cree que la ingestión de un solo quiste pues ya puede causar la infección. Bueno, y la infección pues de histolítica se transmite a través de agua, alimentos y manos que están contaminadas con los quistes. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, tenemos pues que los quistes y los trofozoitos se van a eliminar en las heces. Los quistes pues los encontramos típicamente en las heces diarreicas, y la infección por entamoeba histolítica y la entamoeba dispar se va a producir por la ingestión de quistes maduros, de alimentos, aguas o manos contaminadas con ellos, como ya leí anteriormente. Bueno, también puede ocurrir pues la exposición a quistes infecciosos y trofozoitos en materia fecal durante el contacto sexual. Tenemos también que la excitación ocurre en el intestino delgado, y los trofozoitos entonces se van a liberar y migran al intestino grueso. Los trofozoitos pueden permanecer confinados en la luz intestinal, que es la infección no invasiva, y los individuos van a continuar expulsando los quistes en las heces, y estos son llamados portadores asintomáticos. Y también los trofozoitos pueden invadir la mucosa intestinal, que es llamada enfermedad intestinal, o más bien los vasos sanguíneos, que pueden llegar a sitios extraintestinales como lo son el hígado, el cerebro y los pulmones, y pues aquí ya se llama enfermedad extraintestinal. Entonces tenemos también que los trofozoitos se van a multiplicar por fisión binaria y van a producir quistes, y ambas etapas pues se van a eliminar por las heces. Los quistes pueden sobrevivir días o semanas en el ambiente externo y pues pueden seguir siendo infecciosos en el ambiente porque pues hay una protección que es conferida por sus paredes. Bueno, y los trofozoitos pues se excretan en las heces, se destruyen rápidamente cuando están fuera del cuerpo, y si se ingieren pues no van a sobrevivir a la exposición del ambiente gástrico. Y en cuanto a su patogenia, tenemos 4 opciones. Entonces, bueno, una pues es que se queden en la luz intestinal, en donde pues se van a reproducir, pero no van a haber lesiones en la mucosa intestinal. Otra pues que es estar que llegan a perforar la pared intestinal, en donde pues en la flora bacteriana hay unas enzimas proteolíticas y pues van a haber receptores que van a permitir que se adhiera el parásito a la mucosa. Entonces ya dependiendo de la extensión y la profundidad que se realice por este parásito, pues sobre el epitelio de la mucosa intestinal se van a determinar las úlceras, que pues van a ser de diferentes tamaños, y hay algunas profundas que, como les dije, pueden llegar a perforar la pared intestinal. El otro camino pues es alcanzar los vasos sanguíneos de la pared intestinal y llegar a los órganos. Entonces esto pues lo hacen porque los trofozoitos pueden llegar a los vasos sanguíneos y por vía hematógena llegar hasta los órganos, en donde ellos pues los pueden destruir por la inmunidad local, celular, o pues pueden producir el absceso. Y el último camino pues es que la respuesta inflamatoria, la lesión intestinal, y se puede determinar en raras ocasiones la presencia del tejido granulomatoso, del tejido
intersticial de la pared intestinal que da lugar pues, a una lesión con aspecto tumoral que es llamado el ameoma. Bueno, en cuanto a sus características clínicas, tenemos la infección que se llama amebiasis, en donde la mayoría de casos pues, se dice que es asintomática porque, pues, como ya le dijimos antes, los trofosoditos permanecen confinados en el lumen intestinal, que es llamada amebiasis luminal, que es la forma no invasiva. Y en el caso pues, de que el paciente ya tenga síntomas, estos síntomas van a aparecer tras un periodo de incubación de más o menos 2 o 4 semanas y se debe a que pues, los trofosoditos ya invaden la mucosa intestinal y se llama forma invasiva y da lugar a la colitis invasiva aguda o llamada disentería amebiana, que consiste básicamente en una diarrea simple con moco y sangre o síndrome disentérico y dolor abdominal. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que, o sea, que como tal se puede hacer por pruebas PCR, pero en este momento tenemos que lo vamos a hacer mediante un coprológico. Bueno, pues para esto hay un riesgo de cometer errores de diagnóstico, porque pues, o sea, no estamos basando en un fresco, que son directos o concentrados. Entonces, pues como el consejo que nos dan aquí es que el diagnóstico diferencial del microscopio de la histolítica lo hagamos como confiándonos en la atención de hematoxilina férrica, que es el método pues, confiable para poderla diagnosticar. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la amebiasis es común y diseminada, pero la prevalencia va a variar según las áreas geográficas en donde nos encontremos. Gran parte de la morbilidad y la mortalidad pues, ocasionadas por la infección ocurre en los países de desarrollo. Y en los países desarrollados, los grupos de alto riesgo a la infección pues, van a ser los viajeros, inmigrantes o visitantes de áreas endémicas. Y las personas que residen en instituciones para discapacitados. Y pues como tratamiento tenemos más bien un tratamiento ambulatorio, donde encontramos medicamentos como trimetopril, sulfametoxazol, ácido nalediazicol y la amoxicilina. Bueno, en blastocisis teníamos que, aquí principalmente tenemos su taxonomía y tenemos que este es el único parásito humano que va a pertenecer al reino cromista. Bueno, esta se conoce desde 1900, pero en la última década es donde se ha investigado su taxonomía, su patología. En 1970, pues hasta 1970 se creía que esta era una levadura inofensiva, pero con el tiempo se pudo evidenciar que este era un protista. En 2009, Irikov propuso que se uniera a un sexto reino, que sería el cromista. Y en la actualidad tenemos que, pues según estudios filogénicos, que son los más modernos, han identificado una falta de especificidad en los huéspedes de blastocisis SSP o minis y también en rat, que lo que va a hacer que pues su taxonomía no está tan segura de que realmente sea así. Tenemos que hay 2 tipos de reproducción, que son la reproducción asexual por fisión binaria y reproducción sexual por autogamia, donde se va a hacer la forma del quiste primario, que va a ser la única forma donde se va a transmitir blastocisis. Bueno, tenemos que blastocitis es un protista unicelular que va a estar presente en todo el mundo de los intestinos de los humanos y también en animales sanos. Su transmisión es vía fecal oral a través de la ingestión de ya sea de agua o alimentos contaminados o cuando nos exponemos a heces de una persona contaminada. Es raro cuando hay presencia de transmisión de persona a persona. Su patogenicidad, tenemos que según un análisis de ADNR que se hizo, se detectaron al menos 17 ST, que son las especies de blastocitis. Estas van a colonizar una amplia gama de huéspedes
y van a estar incluidos allí los humanos y también los animales. En América tenemos que principalmente van a estar presentes ST1 y ST2. También tenemos que en Australia, Europa y el sudoeste de Asia van a estar presentes de ST1 a ST3. En Europa va a ser una infección por ST4 y también va a haber una infección, aunque es un poco disminuida, de ST5 a ST9. También tenemos que, pues no se han presentado muchos casos en humanos de ST10 a ST17, pero según una investigación de Ramírez en el 2016, detectó un primer caso de ST12 en humanos. Las características clínicas de blastocistitis, pues principalmente tenemos que esta nos va a afectar principalmente a niños y ancianos, por lo que son más susceptibles que otras personas, pero según los investigadores, pues sugieren que también se puede haber presencia de este parásito entre los 30 y los 50 años. También tenemos que hay una relación con la diarrea de los hospedadores inmunodeprimidos. Un ejemplo, pues es una persona con VIH y su estado nutricional también va a ser un factor que va a poner en riesgo a la persona. Dentro de sus síntomas tenemos la diarrea líquida, náuseas, dolor abdominal, hinchazón, exceso de gases o flatulencia y la pérdida de apetito, también fatiga. Su diagnóstico lo hacemos mediante un coproanálisis con muestras seriadas, que por lo irregular va a ser la eliminación de las formas parasitarias. Se va a hacer con un examen directo en un estudio microscópico de las heces frescas con solución salina fisiológica y con Lugol. Y según investigaciones, pues se dice que las células van a ser más visibles en el campo de 40X, donde se van a identificar 5 células parasitarias que nos va a confirmar que efectivamente pues es un blastocistitis, y pues también las características es que estas van a tener un cuerpo central y va a haber ausencia de otros microorganismos. En la epidemiología tenemos que va a infectar al menos entre un 5 al 15% de las personas que van a estar en países desarrollados y dentro de un 50 y 100% a las personas que están en países en desarrollo. Bueno, aquí tenemos una dinámica que pues les voy a leer y ustedes me van a decir si es falso o verdadero. De acuerdo a las formas de reproducción de blastocistitis SSP, podemos decir que son 2. Entre estas pues tenemos que son asexual y por fisión binaria. Entonces pues si alguno me quiere decir si esto es falso o verdadero. ¿Nadie? ¿No se anima? Correcto, Sofi. Es falso, porque les mencioné que la reproducción es asexual por fisión binaria y la otra es sexual. O sea, son por asexual y sexual. Bueno. Y aquí vamos a empezar a hablar de los helmintos y vamos a empezar con Ascaris lumbricoides. Pues aquí tenemos su taxonomía, tenemos que pertenece al reino Metazoa, su género es Ascaris y pues la especie lumbricoides. Ascaris es un gusano intestinal más grande, pues de los más grandes que parasita al hombre. Tenemos las características de los machos y las hembras que se van a diferenciar en el tamaño de que pues los machos van a ser más pequeños que las hembras. Por lo general los machos miden entre 15 y 20 centímetros y las hembras van a medir entre 20 y 30 centímetros. Otra diferencia es que los machos van a tener una forma curvada, ahí las hembras no lo van a tener. Bueno, aquí tenemos el ciclo donde vemos que pues nosotros vamos a secretar las heces y pues estos parásitos, estos mintos va a estar en nuestro intestino delgado y al botar nuestras heces va a ser su ciclo en donde vamos a contaminar el suelo y luego ya va a tener va a avanzar y va
finalmente se va a formar una larva en donde pues lo vamos a tragar, ya sea por consumir agua o alimentos contaminados. Lo vamos a ingerir y nos va a llegar otra vez a nuestro intestino delgado. Luego, mediante la circulación sanguínea, nos va a llegar a nuestros pulmones. Esta se va a penetrar por los alvéolos y luego pues va a llegar a la garganta y nuevamente la vamos a tragar y otra vez va a llegar al intestino delgado, donde vamos a ver que esta se va a desarrollar ya como un adulto. Bueno, tenemos su transmisión, que es pues, ya secretar las heces, vamos a contaminar nuestras manos, también va a haber se va a contaminar los campos y pues también se va a contaminar los líquidos y otros factores pues pueden ser que las moscas transmitan estas heces, las lleven a lugares pues como allí lo vemos en la imagen, a los alimentos y pues nosotros seguidamente los vamos a tragar. Bueno, dentro de su inmunidad tenemos que pues son habituales los títulos de IgE, van a estar elevados al igual que la eosinofilia, lo que va a hacer que estos antígenos van a favorecer las reacciones de la hipersensibilidad y va a ser inmediata, que van a contribuir a la lucha de la penetración de y adicional a la diseminación de la forma adulta del helminto. Bueno, dentro de su diagnóstico tenemos que va a ser posible que encontremos gusanos al toser o al vomitar y también pueden salir por otras aperturas de nuestro cuerpo. Como un ejemplo, pues por la boca y las fosas nasales. Se va a hacer un análisis de heces, también un análisis de sangre y radiografía y ecografía, que estas ya serían en casos muy graves. Bueno, y su epidemiología tenemos que, según la OMS, van a existir aproximadamente 1.200.000 personas afectadas en el mundo y pues que van a padecer ascaris y los más afectados van a ser los niños. Bueno, ahora tenemos la tenia en donde encontramos tenia solium y tenia saginata, que van a ser los últimos microorganismos pues que les explicaremos para ya seguir con el caso clínico. Entonces, pues aquí en la diapositiva podemos encontrar la taxonomía, en donde como lo único que cambia es la especie, porque pues una es tenia solium y la otra es tenia saginata. Bueno, ellas pues tienen como algunas semejanzas y algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, en cuanto a características morfológicas, encontramos que la tenia solium pues es un gusano plano que tiene cuerpo segmentado y vive en el intestino. Va a presentar un escoles con ganchos y ventosas y se encuentra en forma de larva y cisticerco. Su periodo de incubación pues se dice que es de 6 a 14 semanas. Las tenias adultas pueden residir en el intestino delgado durante varios años y pues pueden alcanzar los 5 metros de longitud. Además de eso, pues pueden producir 1.000 proglótidas, cada una con alrededor de 50.000 huevos. En cambio, la tenia saginata tenemos que es un gusano plano alargado de 20 metros de largo que generalmente lo encontramos de color blanquecino. Su cuerpo es segmentado y se va a dividir en 3 zonas, las cuales son el escólex o cabeza, el cuello y el estróbilo, que es pues como un conjunto de anillos o proglótidas. Y además de eso va a presentar un escólex solo con ventosas y puede generar hasta 2.000 proglótidas. En cuanto a la transmisión, pues es la misma, se va a producir por una ingestión de carne de vacuno cruda o mal cocida, pues que contenga los cisticercos. Es decir, encontramos una zoonosis y se dice que no es posible pues la transmisión de persona a persona. En cuanto a las características clínicas, son también un poquito diferentes. La tenia solium, pues bueno, ambas van a producir una teniasis, en donde pues la enfermedad, en donde esta enfermedad la mayoría de las veces es asintomático, pero cuando se suelen presentar síntomas, pues hay náuseas, insomnio, anorexia, bulimia, hay pérdida de peso, debilidad, flatulencia y pues ya con menor frecuencia encontramos la diarrea o estreñimiento, así como pues la inflamación abdominal que se acompaña a veces por dolor y obstrucción intestinal. Y las proglótidas pueden migrar a otros organismos, como por ejemplo el útero, los conductos biliares, el apéndice y pues van a provocar una sintomatología según la localización. Y aquí hay como una diferencia, que es que, por ejemplo, la tenia solium va a afectar con menos frecuencia.
Y la tenia saginata, pues va a ser la causa más común de la infección llamada teniasis. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, pues es el mismo. Este básicamente comienza cuando el hospedador intermediario, es decir, el bovino, ingiere el huevo embrionario, pues que se llama hexacanto o, bueno, u oncósfera, que está presente en la vegetación o en el agua. En el intestino del hospedador intermediario, la larva pues va a atravesar la mucosa intestinal y va a migrar por la circulación sanguínea hasta un órgano tejido. Bueno, aquí pues se enquista y entonces cuando el hospedador definitivo, es decir, el hombre, ingiere la carne con la larva enquistada, pues la larva se va a liberar en el intestino del hospedador definitivo, allí madura y alcanza la forma adulta. Y tras la cópula, pues se libera con las heces del hospedador las proglótidas grávidas o huevos en la vegetación o el agua y pues ahí ya cerramos el ciclo. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, se va a realizar por la eliminación de proglótidas móviles en la materia fecal o en la ropa interior. En este caso, pues deben ser recogidos en fórmula del 5% para lograr su identificación. El examen parasitológico seriado con método de enriquecimiento por sedimentación debe ser complementado con la prueba de Graham, que pues o sea, nos va a permitir observar los huevos depositados en la zona perianal. Y en cuanto a la epidemiología, pues sí es un poquito diferente, porque en la Taenia solium las infecciones pues, que se deben a esta son más prevalentes en comunidades subdesarrolladas donde hay un saneamiento inadecuado y donde las personas comen carne de cerdo crudo o mal cocida. Se han registrado mayores tasas de enfermedad en personas de América Latina, Europa Oriental, África subsahariana, la India y Asia. Y la teniasis, pues por esta Taenia solium, también se observa en los Estados Unidos, que por lo general es en inmigrantes que son latinoamericanos. Y la tenia saginata, pues las infecciones por esta ocurren por el consumo de carne de res contaminada cruda. En especial ocurre en Europa Oriental, Rusia, África Oriental y América Latina. La teniasis, debido pues a esta tenia saginata, es inusual en los Estados Unidos, excepto en lugares pues donde hay como concentración de ganado y personas y saneamiento pues como inadecuado, como los lotes para alimentar ganado que pueden estar expuestos a aguas negras. Bueno, y pues aquí tenemos una pregunta con respecto a lo que dije ahorita de las dos tenias, ¿cuál de estas es la causa más común de la teniasis? Sí, muy bien, Mariana. Bueno, aquí llegamos al punto del caso clínico. En este, porfa, necesitamos que estén muy atentos como a los detalles que vamos a mencionar, ya que vamos a realizar algunas preguntas, porque pues queremos que ustedes también participen en el análisis del caso. Tenemos que en este caso clínico no contamos con la historia clínica de ingreso, sino con los 2 primeros días de hospitalización. Es una evolución por pediatría del primer día de hospitalización que refiere a una paciente de 9 años de edad de sexo femenino con un diagnóstico de enfermedad diarreica aguda disentérica de alto gasto. Dentro de los antecedentes no se presenta ninguno de interés y en el interrogatorio la paciente refiere dolor abdominal leve con 3 de 10 en la escala análoga del dolor, disminución de la cantidad de deposiciones con moco pero sin sangre. Adicionalmente, refiere náuseas sin émesis y niega otros síntomas relevantes en el momento. La paciente está acompañada por la madre en todo momento. Respecto al examen físico, tenemos una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, saturación de oxígeno del 96% y encontramos a una paciente en adecuadas condiciones generales, está hidratada, afebril, sin alteraciones neurológicas aparentes ni signos de dificultad respiratoria, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, abdomen con peristaltismo levemente aumentado y leve dolor a la palpación profunda. El genito urinario no fue evaluado, las extremidades están eutróficas, con arcos de movimiento conservado y sin edema aparente ni déficit motor sensitivo. La piel y las faneras se encuentran sin lesiones aparentes.
Aquí las primeras preguntas que les queremos hacer, que pues si pueden encender alguno el micrófono para responderlas sería mejor, y es ¿qué exámenes habrían solicitado ustedes al ingreso? Pues sabemos que no tenemos el interrogatorio de ingreso, pero pues teniendo en cuenta el diagnóstico que se podría decir y de qué organismos podríamos sospechar. Chicos, ¿nadie? Sí, un coprológico, ¿qué más? Un coproscópico, sí, muy bien. ¿Y de qué microorganismo se podría sospechar? Teniendo en cuenta que el diagnóstico, una E. coli, sí, que el diagnóstico es una diarrea disentérica de alto gasto, ¿cierto? ¿Qué otras opciones podrían tener? Entamoeba histolítica. ¿Alguna otra? Bueno, entonces en los paraclínicos tenemos un cuadro hemático con una leucocitosis leve de 10.600 con neutrofilia del 82,2%. Una proteína C reactiva elevada con un parcial de orina normal, gram de orina negativo, tinción de gram y lectura con coloración gram negativo de cocobacilos gram negativos escasos. Y los resultados del coproscópico nos dan un pH de 9 con moco, flora bacteriana disminuida y positivo para quistes de entamoeba histolítica o E-dispar. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados de los paraclínicos, ¿qué podemos considerar? ¿Descartarían alguna de las opciones que dieron anteriormente o creen que pueden seguir siendo las mismas opciones? Pues es que si ya tenemos pues los quistes positivos para entamoeba histolítica, podríamos descartar la E. coli. Pues no sé, pensaría, porque no suelen ser como estas infecciones dobles. Hay una cosa y es que los quistes no son como algo decisivo para intuir que nosotros tenemos una infección por entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los quistes de entamoeba histolítica no se pueden diferenciar por microscopía de los de E-dispar y la E-dispar no es patógena. Entonces, solamente con presencia de quistes no podríamos confirmar un diagnóstico por E-histolítica. Sería más fácil confirmar el diagnóstico si, por ejemplo, se hubiera encontrado presencia de trofozoitos con enterocitos fagocitados. Bueno, continuando, tenemos que el tratamiento que se le dio a la paciente inicialmente y pues con el que estaba al momento de la evaluación pediátrica era ceftriaxona 1 gramo por vía intravenosa cada 24 horas por 3 a 5 días y con dextrosa al 5% en 500 cc y 5 cc de catrol por hora. El plan que se le definió a la paciente después de la evaluación, teniendo en cuenta que su peso era de 38 kilogramos, era continuar con la hospitalización, con una dieta astringente con líquidos por vía oral sin restricción, continuar con la vía intravenosa con dextrosa y catrol,
pasándolo a 75 cc por hora. Y se da ceftriaxona por 1 gramo cada 24 horas, vía intravenosa, por 3 a 5 días. La fecha de inicio fue el 19 de agosto del 2020, que fue el día en el que la paciente llegó al hospital. El primer día de hospitalización fue el 20 del mismo mes. Y se tiene indicado acetaminofén en 500 miligramos cada 6 horas si la paciente presenta fiebre y 1 gramo de dipirona vía intravenosa si la fiebre de la paciente no cede con el acetaminofén. También está indicado omeprazol, 40 miligramos vía intravenosa cada 24 horas y está pendiente el reporte del coprocultivo. Tenemos que también se debe tener control de signos vitales y vigilar los signos de alarma y avisar al médico si hay algún cambio. Para su segundo día de hospitalización, la paciente refiere dolor abdominal leve, con 2 sobre 10 en la escala análoga del dolor, desde el día anterior sin deposiciones diarreicas, sin náuseas ni emesis. Niega otros síntomas relevantes en el momento y está acompañada de su madre. Al examen físico presenta una tensión arterial de 94 sistólica, 49 diastólica, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 99%. Encontramos a una paciente en adecuadas condiciones generales, hidratada, afebril, orientada en tiempo, espacio y persona, normocéfala, escleras anictéricas, conjuntivas rosadas, pupilas reactivas, fosas nasales permeables sin secreciones aparentes, mucosa oral hidratada sin escurrimiento posterior, sin signos de dificultad respiratoria, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, abdomen con leve dolor a la palpación profunda, el sistema genitourinario no fue evaluado, las extremidades se encontraban eutróficas con arcos de movimiento conservados y sin edema aparente, sin déficit neurológico aparente, sin déficit motor sensitivo, piel y fanera sin lesiones aparentes. Al momento de hacer la evaluación, se encontraba bajo un tratamiento de ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, estaba en su segundo día de antibiótico-terapia con adecuada evolución clínica, estable hemodinámicamente, afebril, hidratada, tolerando adecuada vía oral, con mejoría del dolor y con ausencias de deposiciones diarreicas desde el día anterior. Pendiente el coprocultivo y se decide continuar terapia antibiótica. Al día siguiente sería su tercera dosis de ceftriaxona, analgesia y antibióticos si es necesario, suspender intravenosa por tolerancia plena de la vía oral y se ordena dieta astringente para la edad. Su plan fue continuar con la hospitalización, dieta astringente con líquidos por vía oral sin restricción, suspender intravenosa de ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, intravenosa por 3 días con fecha de inicio del 19 de agosto de 2020. La última dosis al día siguiente, acetaminofén 500 miligramos cada 6 horas si presenta fiebre y dipirona 1 gramo intravenosa cada 6 horas si la fiebre no cede con el acetaminofén. Omeprazol de 40 miligramos intravenosas cada 24 horas, reportar el coprocultivo y control de signos vitales, vigilar signos de alarma y avisar si presentaba cambios. Bueno, aquí tenemos el reporte del coprocultivo que nos dio negativo para bacterias enteropatogénicas de tipo Salmonella y Shigella. Entonces, aquí otra pregunta que es qué opiniones tienen al respecto del tratamiento que se lleva a cabo. Pues bueno, otra vez yo, hasta por lo que hemos entendido, bueno, lo que yo he entendido tiempo, es que si no tenemos la seguridad de que es una bacteria, no debemos dar antibióticos porque esto podría afectar la microbiota. Entonces, le están dando ceftriaxona sin tener ninguna prueba de que tiene alguna bacteria. En este caso, teniendo los huevitos los quistes, perdón, de entamoeba histolítica o dispar, sería más lógico tratarla con algún antimediana. Sí. Bueno.
Eh, Bueno, nosotros creemos que al momento de hacer la anamnesis, en la primera instancia, el médico pudo haber sospechado que se trataba de una infección bacteriana y el hecho de que presentara cocobacilos gram negativos positivos en las heces y que respondiera correctamente al tratamiento con el antibiótico, pues nos da como que sí, la causa de su cuadro clínico era una bacteria enteropatogénica. Pues debemos tener en cuenta que no tenemos pues los datos del ingreso de la paciente, pero hay que comenzar desde que tenemos datos de que, por ejemplo, al día de hospitalización, en la primera evaluación de la paciente, se sabe que a la paciente le suspendieron el lactato de Ringer y dipirona, lo que puede implicar que en un principio la paciente pudo haber llegado con fiebre y deshidratada. Entonces, por ahí, pues podríamos decir que el tratamiento inició bien. Como ya lo dijo Sara, no tenemos certeza de cuál fue la razón por la que el médico decidió ese tratamiento, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, los resultados del hemograma, en donde mostraba una leucocitosis y neutrofilia, podemos decir que pues esto también nos guía como a una infección bacteriana. Pues estos resultados generalmente lo guían a uno hacia eso y los exámenes realmente se piden ya teniendo desde el inicio una idea de qué es lo que se puede sospechar como una idea de la causa de la enfermedad. Entonces, lo que se hizo aquí, por ejemplo, el médico solicitó un coprocultivo y el coprocultivo pues se hace ya como para buscar bacterias específicas. Entonces, todo esto pues nos lleva a pensar a que realmente el médico tratante en un principio seguido fue hacia una infección bacteriana. Y bueno, pues eso fue el núcleo de enfermedad de Raynaud aguda. Esperamos que les haya gustado y que sea de provecho para todos. Gracias por la atención y bueno, gracias a todos y a los asistentes. Bueno, muchachos, muy bien, los felicito, muy buena presentación, muy completa, el caso muy ilustrativo también. Bueno, también un agradecimiento pues a los profesores que les asesoraron, que yo por ahí los vi hace un ratico, estaban ahí, pues no sé si todavía están, bueno. Aquí estoy. Sí, doctora, qué pena, sí, yo los vi. Y el doctor Repadilla también lo vi por ahí, bueno. Muy buena la presentación. Todo muy bien. De pronto una cosita que yo tenía que apuntar, o sea, después ya me descrestaron pues con toda la presentación, pero de pronto al principio siempre cuando empezaron hacer la presentación no solo de ustedes, porque se presentaron muy bien, sino también decir, vea, este es el núcleo sobre tal y tal tema y nuestros participantes somos fulano y tano y los asesores son el doctor fulanito, la doctora fulanita, pues faltó como esa partecita pues para que quede más completo de pronto esta grabación que están haciendo ustedes allí, que quede más completa, pero muy bien, el caso clínico muy diciente. En cuanto al caso, pues ahí que estaban hablando del tratamiento, sí, en la práctica a veces los médicos le tenemos mucho más miedo de pronto a esas infecciones bacterianas, a esas gastroenteritis, a esas cuando son enteroinvasivas, enteropatógenas, de estas que ustedes acaban de nombrar, le tenemos como más miedo que a las infecciones por parásitos, inclusive a las por virus. Entonces, por eso puede ser también que nos vemos tan abocados o tan estimulados siempre a buscar, a ponerle antibiótico a los pacientes, pero obviamente lo correcto, lo más académico es hacer un buen examen, primero una buena anamnesis, un buen examen clínico, mirar las características de la diarrea y el examen pues coproscópico y estos otros que ustedes nos acaban de mostrar allí, que es lo que le aclara a uno exactamente cuál es la causa de la diarrea y manejar el estado general del paciente. Al paciente casi siempre
más lo compromete es la parte de la hidratación y de la nutrición, ¿cierto? La EMS y todo el síndrome diarreico que puede poner en riesgo inclusive la función renal, la parte de la bulimia. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta en el momento de tratar a un paciente con diarrea. No es solamente pues la bacteria, el virus, el patógeno en sí, sino todo ese componente general porque compromete todo el organismo. Pero muy bien, me pareció muy buena la exposición, los felicito. Muchas gracias. Yo puedo decir una cosita. Bueno, yo creo que eso es un sí. Bueno, nada, yo también quería felicitarlos, pues nada, para que vean que todo el esfuerzo que ustedes hicieron, porque yo sé todo el esfuerzo que hicieron y acataron todas las recomendaciones, ellos fueron pues muy juiciosos, muy atentos, o sea, siempre estuvieron dispuestos a mejorar, siempre escucharon, como les digo, las recomendaciones y pues creo que se notó que trabajaron en equipo, que eso era lo que yo les decía, como desde un principio, que se note que son un grupo, que están juntos, que están trabajando en equipo, porque eso también es muy importante, no solo para la nota o para esto, sino porque ustedes van a trabajar en equipo cuando sean profesionales y todo el tiempo. Entonces esto también les ayuda a ustedes a tener otras habilidades que obviamente van más allá de saber sobre EDA y de entender el tratamiento y de su ejercicio como médicos, también como personas. Entonces, pues nada, los felicito. Fue muy grato haberlos asesorado junto con mis otros 2 compañeros y nada, entonces los felicito otra vez y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que descansen. Chao. Hasta luego. Hasta luego.